Buen día. Hoy nos acompaña el doctor Adrián Narváez. Vamos a hablar sobre el abordaje práctico del paciente con hígado graso en la práctica clínica. Gracias Adrián por acompañarnos. El doctor es médico hepatólogo de la unidad de hígado graso del Hospital Italiano de Buenos Aires. Además, es miembro de la subcomisión de hígado graso de la Sociedad Argentina de Hepatología. Gracias, Adrián, por aceptar la invitación y enseñarnos. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por estar. Es muy importante para mí estar acá con ustedes. La verdad que es un lugar que Salta es una provincia donde tengo muchos amigos, muchos colegas conocidos con los que comparto un montón. Así que nada, siempre es un placer la invitación. Y bueno, la idea un poco es hablar de hígado graso y tratar de charlar con ustedes un poco cuáles son las herramientas que creo que a ustedes les puede servir en el consultorio. Entonces vamos a ir desde cosas más iniciales, o por ahí un poco más teóricas que tenemos que entender para cómo evaluar un paciente de hígado graso, hasta un par de herramientas que me parece que van a ser prácticas para el consultorio de ustedes, donde deben ver un montón de estos pacientes. Entonces, fíjense que cuando hablamos de hígado graso, muchas veces lo subestimamos, ¿no? Ustedes saben que los hepatólogos venimos o del mundo de la hepatología, del mundo de la gastroenterología o del mundo de la clínica médica, y muchas veces venimos con ese chip un poco activado de subestimarlo y mirar una ecografía que a lo mejor pidieron en un paciente con estudio de dolor abdominal y decir, bueno, no pasa nada, tenés un poquito de grasa y nada más. Y eso muchas veces, ese subestimar, que creo que muchas personas o todos hacemos un poco o hicimos, creo que hay que darle un lugar al hígado graso, que hay que prestarle más atención, porque sin duda, como ven acá, es una problemática muy creciente, ¿no? Se calcula que aproximadamente el 30% de la población tiene hígado graso, es decir, 3 de cada 10 personas hoy tienen hígado graso, y si uno mirara determinados grupos de riesgo, por ejemplo, como son los pacientes con obesidad, esto llega al 80%, o hay un grupo muy particular que son los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que el 70% de los pacientes con diabetes tienen hígado graso. Y no solo esto, sino que tienen probabilidad de tener formas más graves como el hígado graso, como la fibrosis o la cirrosis. Es decir, que hay que prestarle atención y sobre todo en los pacientes que son de este grupo de riesgo. Fíjense que es una problemática realmente creciente. Esto es un estudio que se presentó, ya lleva 2 años, donde se evaluó la prevalencia en Latinoamérica, y fíjense cómo la prevalencia medida en el 90 comparado con el 2019, cómo tiene un aumento potencial todo el tiempo. Esto está dado por muchos factores, hoy se lo diagnostica más, pero sobre todo también sabemos que la pandemia de la obesidad ha ido creciendo, que la alimentación en muchos de los sentidos también se ha ido modificando, hay muchos más ultraprocesados y muchos más alimentos a disposición que probablemente sean producto de esto, y la verdad que es catastrófico cuando nosotros miramos la proyección que va a tener el hígado graso en 2050 en Latinoamérica, que probablemente sea del 48, casi el 100%, la verdad que asusta bastante. No tenemos muchos estudios de prevalencia en el país, casi nada les diría, simplemente a forma didáctica les hice un ejemplo. Fíjense que Salta tiene 1.440.000 habitantes, por lo cual ustedes deben tener aproximadamente 432.000 pacientes con hígado graso. Me ocurrió compararlo con el estadio, este es muy conocido para todos, y fíjense que probablemente con pacientes con hígado graso llenamos 20 estadios, pacientes que ya tienen fibrosis 5, y probablemente podemos llenar 1.2 estadios de solo pacientes que tengan ya cirrosis, y a esto habría que sumarle probablemente todos los pacientes por cirrosis por otras causas, ¿no? Por alcohol, por hepatitis C, etc. Sobre todo el alcohol, sabemos que en Argentina y en Latinoamérica el consumo de alcohol per cápita es mucho más importante que en otras regiones. ¿Cuál es la evolución del hígado graso? Fíjense, después vamos a empezar a hablar de mast cell D, por ahora voy a decir hígado graso, pero como ustedes saben ha cambiado la nueva nomenclatura. Fíjense que generalmente tenemos pacientes con un hígado normal, dijimos que el 20 al 30% de los pacientes forma grasa en el hígado. De esos más o menos, yo les diría acordarse la regla del 25, mucho más fácil, más o menos el 25% de los pacientes con hígado graso va a ser esteatohepatitis, que es donde hay inflamación y balonización de los hepatocitos, y de acá más o menos un 25 al 30%, según las distintas series, de estos pacientes va a tener cirrosis. Y fíjense algo que me interesa mucho, que es que ustedes piensen que
Después de la cirrosis empiezan otras complicaciones, como ustedes conocen, la hipertensión portal, el hepatocarcinoma, y sobre todo el hepatocarcinoma, donde no hay una relación lineal. Ustedes conocen muy bien que los pacientes con cirrosis tienen mayor probabilidad de tener hepatocarcinoma, que es el tumor de hígado más frecuente. Ahora, hoy se sabe que los pacientes ya desde el hecho de que tienen hígado graso o tienen esteatohepatitis, tienen riesgo de tener hepatocarcinoma. Es decir, que no es lineal. No necesariamente tengo que tener cirrosis para tener hígado graso, sino ya teniendo hígado graso le aumenta la prevalencia. Ahora, hay algunas poblaciones de alto riesgo, es decir, bueno, ¿qué pacientes tienen no solo más probabilidad de tener hígado graso, sino qué pacientes tienen más riesgo de hacer lineal esto? Es decir, ¿qué pacientes tienen más riesgo de esta evolución, hacerla más rápidamente o hacerla? Porque acuérdense que no todos los pacientes que tienen hígado graso desarrollan cirrosis. Bueno, sin duda, las poblaciones de riesgo donde tenemos que poner el verdadero foco son en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, pacientes que tienen obesidad con complicaciones metabólicas, la historia familiar de cirrosis, ¿sí? Acá hay una carga genética muy importante, hay estudios genéticos, el PNPLA3, el TMS6, y hay un montón de polimorfismos genéticos que están asociados al hígado graso, que son hereditarios también, tienen un componente hereditario, y predisponen a que un paciente que tiene un antecedente familiar de cirrosis en la familia por hígado graso probablemente tenga mucha más probabilidad que alguien que no lo tiene. Y obviamente el consumo significativo de alcohol. Si ustedes me preguntan hoy cuál es una de las asociaciones más complejas hoy, es tener hígado graso con consumo de alcohol y tener hígado graso con diabetes tipo 2, ¿no? Porque ha demostrado un gran riesgo de progresión de la enfermedad. Y esto se los digo principalmente porque son una de las cosas que ustedes tienen que identificar en la consulta, que habitualmente hacen, que es preguntarle si tiene diabetes, si tiene algún familiar con alguna enfermedad. Y nunca hay que olvidarse de preguntar por el consumo de alcohol. Muchas veces pasa desapercibido en la consulta y nos tenemos que tomar el tiempo para ver si el paciente tiene o no consumo de alcohol, sobre todo si ya tiene hígado graso. Como ustedes saben, se presentó el año pasado, esto se presentó en el Congreso en el Europeo en Viena, donde se hizo un consenso, se llama Consenso Delphi, donde se hizo participar o participamos todas las sociedades, tanto latinoamericanas, europeas, de todo el mundo, para definir la nueva nomenclatura de lo que se llamaba hígado graso, y también participaron asociaciones de pacientes. Se cambiaron algunas cosas en esta encuesta o en este consenso que se hizo. Los pacientes, sobre todo en Estados Unidos, consideraron que la palabra hígado graso, sobre todo porque la traducción es fatty, refirieron que sentían que se volvía estigmatizante. Entonces se decidió cambiar la palabra hígado graso y se definió llamar simplemente esteatosis, como decimos y ustedes conocen. Y otra de las cosas que se habló es tratar se sacó esto de decir no alcohólico, es decir, hígado graso, no alcohólico, sobre todo porque es algo excluyente, y hoy se sabe que hay pacientes con hígado graso de una fisiopatología metabólica y que además el paciente tiene consumo de alcohol, entonces es decir, no es un término excluyente. Ahora, ¿cómo se empieza a llamar hoy? Con esta sigla de SLD, que significa esteatosis hepática, y la esteatosis hepática tiene diferentes subgrupos de enfermedad, ¿no? Los pacientes que tienen esteatosis hepática y tienen asociado un factor metabólico, por ejemplo, que tengan hipertensión, dislipemia, diabetes eh, u obesidad, y estos pacientes que tienen esteatosis más uno de esos factores metabólicos se llama esteatosis hepática metabólica o MASLD, ¿no? Y cuando hay inflamación se llama MASH, cuando ya hay inflamación o balonización de los hepatocitos, que es lo que antes conocíamos como NASH. Entonces, por un lado tenemos el paciente con esteatosis metabólica y después tenemos el paciente que se llama MET-ALD. MET-ALD significa pacientes que tienen esteatosis metabólica, o sea, tienen la esteatosis, algún componente metabólico, y además que tienen algún grado de consumo de alcohol. Después están los pacientes que tienen hígado graso o esteatosis directamente asociado al consumo de alcohol, no tienen factores metabólicos, pero sí tienen consumo de alcohol, que eso genera esteatosis, y después causas más raras, o no más raras, pero por ahí otras causas distintas, como la hepatitis C, la hepatitis B, el Wilson, y hay determinadas enfermedades o fármacos que predisponen, determinados fármacos que predisponen a la esteatosis. Sin duda, uno de los errores principales creo que hay en la práctica diaria, y creo que esa es la función de todos nosotros, de los hepatólogos, los gastroenterólogos, los médicos que estudiamos el hígado,
es que sin duda determinamos muy mal el pronóstico, porque generalmente dependemos de decir la cantidad de grasa que tiene el hígado para decirle si un paciente está mejor o peor. Y ahí viene probablemente el primer error, porque nosotros sabemos que lo que determina realmente la sobrevida del paciente con hígado graso, la mortalidad del paciente con hígado graso, es la fibrosis del hígado. Es decir, no es lo mismo tener esteatosis simple, es decir, grasa y nada más en el hígado, que esa grasa haya generado fibrosis en el hígado, porque la fibrosis es el determinante de mortalidad por todas las causas de hígado graso. Entonces, fíjense ustedes en este gráfico que ven acá, la sobrevida de un paciente que es F0, es decir, que no tiene fibrosis, y a medida que va avanzando la fibrosis hasta el F4, que es la cirrosis, fíjense cómo cae la sobrevida. Por eso, creo que un poco los hepatólogos nos desvivimos por descubrir cuál es el mejor método para determinar la fibrosis del paciente. Ustedes me dirán la biopsia hepática. Bueno, después quisiera saber cuántos pacientes de ustedes o nuestros biopsiamos en el día a día por grasa en el hígado. Probablemente sean muy pocos. Entonces, tenemos que pensar en estrategias no invasivas. Una de las cosas que más nos equivocamos, que por eso lo traigo siempre en mis charlas, es tratar de categorizar el hígado graso por la cantidad de grasa o en realidad por la hiperecogenicidad. Ustedes saben muy bien que generalmente ustedes ven este, esta imagen y probablemente dice, el ecografista pone que tiene un leve aumento de la hiperecogenicidad, por lo cual tiene una esteatosis leve. O me pone que el hígado está muy hiperecogénico y que tiene una esteatosis grado 3. Sin duda, no es lo mismo la coloración de esto que de esto, pero este paciente que está en grado 3 no tiene más riesgo que el grado 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que les quiero decir es que no determina la gravedad. O probablemente si yo le hago una ecografía a un paciente, esto para mí capaz que es grado 2, para algunos de ustedes que está sentado ahí es grado 1 y alguien que está conectado al Zoom me dice que esto es grado 3, si no vemos lo de arriba. Entonces, es decir, es muy subjetivo, está bien, se informa, pero lo que quiero decir, no podemos determinar la gravedad, no le podemos decir a alguien que está mejor ni peor por tener grado 1, grado 2, grado 3. De hecho, nosotros ya lo hemos sacado de los informes nuestros porque creemos que consideramos que no aporta y confunde. Confunde al paciente y confunde al médico que no está acostumbrado a tratar con estas enfermedades. Es decir, esto no determina la gravedad. Tampoco hay que dejarse llevar mucho por las transaminasas. Las transaminasas son un predictor en el sentido que obviamente un paciente con hígado graso y alteración del hepatograma probablemente tiene más riesgo de fibrosis que alguien que tiene un hepatograma normal. Ahora hay que tener mucho cuidado porque fíjense esto, las transaminasas pueden ser normales en más del 50% de los pacientes que tienen esteatohepatitis y el 80% de los pacientes que tienen hígado graso tienen transaminasas normales. Es decir, no me quedo tranquilo porque mi paciente tenga un hepatograma normal. Bueno, muchos de los chicos que por ahí vienen a rotar con nosotros o vienen a rotar conmigo al consultorio de hígado graso, les muestro y les digo, miren, estos pacientes que vienen a la consulta, que vienen del trabajo, que vienen perfecto, con un hepatograma normal y tienen cirrosis, cirrosis con un hepatograma absolutamente normal. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esta interpretación y saber que muchos pacientes, incluso hasta con cirrosis, tienen hepatogramas normales. Ahora, esto es lo que cada uno de nosotros quiere saber. Es decir, si ustedes me preguntan qué quisiéramos saber cada uno en nuestro consultorio cuando vemos un paciente con hígado graso, y es esto, es saber dónde está mi paciente. ¿Tiene esteatosis simple y nada más, que significa que tiene un poco de grasa y nada más? ¿Tiene esteatohepatitis, donde además de la grasa se ve esta inflamación lobular que ustedes ven acá? O fíjense el tamaño de los hepatocitos comparado con esto, es decir, que están balonizados, están agrandados de tamaño por la infiltración grasa, o si ya tengo algún grado de fibrosis como se ve acá. Entonces, la pregunta es, me siento frente a un paciente, ¿dónde estoy? ¿Estoy acá? ¿Estoy acá o estoy acá? Sin duda el pronóstico, mientras más acá está, peor está mi paciente. Entonces, empezamos a buscar herramientas no invasivas. Y ahí está el desafío. El desafío está en saber dónde está mi paciente con formas no invasivas. Entonces, hay muchas formas, fíjense, para saber si yo tengo esteatosis. El gold standard es la biopsia, que no la hacemos de forma rutinaria. Y después está la ecografía. Hay algunos scores que me permiten predecir también si puedo tener grasa en el hígado. En el NASH, que es la inflamación, tenemos un problema porque dependemos puramente de la biopsia. Si bien hay algunos biomarcadores en investigación, dependemos de la biopsia. Pero lo que más nos interesa a todos es la fibrosis, porque habíamos dicho que la fibrosis era el determinante pronóstico de la evolución de mis pacientes. ¿Y cómo evaluamos el riesgo de fibrosis sin biopsiar al paciente? Y bueno, aparecieron algunos métodos no invasivos que lo que tienen de bueno es el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo. Es decir, puedo tener una zona gris, pero hay determinados estudios o score que vamos a ver ahora
que me pueden decir, con este paciente descarto que tenga fibrosis hepática, probablemente no tiene, y este paciente probablemente sí tiene fibrosis hepática. ¿Qué utilizamos nosotros? Y bueno, lo más utilizado en la práctica diaria, sin duda, son los scores, ¿no? Yo les diría, quédense con uno, el más utilizado hoy en la práctica diaria es el FIB-4 score, se llama FIB por fibrosis, y 4 porque tiene 4 componentes, ¿no? Fíjense lo fácil que es, siempre recalco lo mismo, lo fácil que es. Solo tengo que tener 4 datos del paciente. Con estos 4 datos puedo predecir qué paciente con esteatosis puede tener fibrosis. La edad, las dos transaminasas, GOT-GPT y las plaquetas. Si siempre digo lo mismo, los que ya me han escuchado les debe dar risa porque lo repito siempre, y digo, si ustedes tienen que llevarse una diapositiva a la casa de todo lo que les voy a hablar hoy, es esta. Porque este es el gesto más importante para mí que ustedes hagan en el consultorio. Es que pongan en Google, pongan FIB4 como puse yo acá, simulándolo, y les va a tirar un montón de calculadoras de FIB4. Y entonces, el primer gesto que ustedes deberían hacer en su consultorio es, con un paciente con hígado graso, es calcular el FIB4. ¿Por qué? Porque ese les va a ahí sí, con ese FIB4, ustedes me van a poder decir a mí, y mira, este paciente es de riesgo, y este paciente tiene hígado graso, pero es de bajo riesgo. No con la ecografía como habíamos visto, sino con el FIB4. ¿Y esto por qué? Porque hay valores de corte que principalmente quiero que se queden con este, que es el 1.3, es el único valor que se tienen que saber, es lo único numérico que tienen que recordar. Igualmente, cuando calculan online les aparece, pero por ahí está bueno recordarlo, que es el valor de 1.3. Entonces yo calculo ese score con plaquetas, edad y transaminasa. Si ese score me da menor a 1.3, yo digo que con un muy buen valor predictivo negativo, que mi paciente lo más seguro es que no tenga fibrosis hepática avanzada. Me quedo re tranquilo. Le digo, mire señor o señora, vamos a trabajar en sus hábitos alimentarios, en los cambios en su estilo de vida, en la actividad física, pero me quedo tranquilo. No lo derivo ni a patología, si soy médico clínico, no lo derivo a gastroenterología, no lo derivo a nadie. Es un paciente que yo lo puedo trabajar. Ahora, si el paciente tiene un FIB4 mayor a 1.3, están ante la posibilidad de un paciente que ya tenga fibrosis en el hígado, y eso requiere de una evaluación un poquito más exhaustiva que ahora vamos a ver, y ese es el paciente que a todos nos gustaría que nos llegue, es decir, cada vez que se detecta un paciente con un FIB4 mayor a 1.3, eso se hace. Por ejemplo, nosotros ahora en el hospital italiano estamos trabajando hace un tiempo en una alarma que se genera cada vez que un paciente se hace un análisis de sangre, se calcula automáticamente el FIB4 y nos genera un aviso. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo electrónico así, pero bueno, la alarma somos nosotros mismos. Es decir, bueno, me tomo 2 segundos para hacer el FIB4 y sé si el paciente lo sigo o lo derivo. El otro método, que ahora vamos a ver bien en qué caso lo vamos a utilizar, pero otro método donde yo puedo evaluar la probabilidad de fibrosis del paciente, es la elastografía hepática. La elastografía hepática que ustedes la conocen como FibroScan, que es la marca comercial más famosa del equipo o la más validada, donde lo que hace la elastografía hepática es, como ustedes ven acá, es un método no invasivo, se coloca un transductor acá, y lo que se genera es una onda que rebota en el hígado y regresa. Es decir, se emite una onda vibratoria que rebota contra el hígado. Y lo que se hace es medir la velocidad de esa onda. Si el hígado está blando, la onda va a rebotar lentamente. Es decir, se manda la onda vibratoria y rebota lentamente. Si tengo un hígado duro, tengo un hígado con fibrosis que ya está duro, la onda va a rebotar con mucha velocidad, ¿sí? Y eso se traduce en lo que nosotros lo nombramos en el estudio como kilopascal. Es decir, si rebota lentamente a baja velocidad, como ven acá, y bueno, va a tener poquitos kilopascales, significa que es un hígado blando, es un hígado normal. Y si yo tengo mucha velocidad de rebote de esa onda, va a tener muchos kilopascales y probablemente sea un paciente que ya tenga fibrosis avanzada. Es un método no invasivo, es rápido, reproducible, seguro. El problema lo tenemos acá, ¿no? Sin duda abajo. Es accesible, es económico, no está nomenclado. Creo que con algunos de ustedes lo he hablado, creo que con Erika la otra vez le contaba esto, que no está nomenclado como tal. En Buenos Aires, no sé cómo está en otros lugares, pero en Buenos Aires, por ejemplo, hay un lugar que cobra 400.000 pesos y en otro lugar vale 80.000 el estudio. Eh, lo cual es costoso hoy en nuestro medio, y sin duda no es tan accesible. Este estudio no es un estudio científico, simplemente fue una encuesta que se hizo en el 2021 en el marco de un congreso de patología, donde se preguntaba eh, cómo era el acceso de los hepatólogos que participábamos, gastroenterólogos que participaban del congreso,
a la elastografía y fíjense que casi el 60% dijo que no tenía nada de acceso al estudio. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la elastografía? Bueno, acá tenemos dos valores de corte. Una vez que si logramos hacer el fibroscan al paciente, tenemos, eh, tenemos algunos valores de corte. Si yo le hago la elastografía y me dan menos de 8 kilopascales, puedo casi excluir completamente que mi paciente tenga fibrosis, ¿sí? Es decir, bueno, este paciente con un valor predictivo negativo muy alto seguramente no tiene fibrosis. Si tiene más de 12 kilopascales y probablemente, acá dice diagnóstico, pero en realidad la palabra es probable, probablemente ya tenga fibrosis avanzada, ¿sí? Fíjense que hace lo mismo que el FIB4, me dice, este probablemente no tiene, este probablemente sí tiene. Y después hay una herramienta, no voy a entrar mucho en esto, pero hay una herramienta más nueva que tiene Fibroscan, que es algo que se llama CAP, que el CAP es un software que trae el equipo que puede cuantificar la grasa, ¿sí? Me dice, según una escala que utilizamos nosotros, me dice si el paciente tiene 5 al 30% de grasa, 30 al 66% o más del 66% de infiltración grasa. Pero bueno, eso en la práctica diaria es como quien se quiere dar un lujo, pero la verdad es que son muy pocos los equipos que cuentan con esto. Ahora, yo les conté, les mostré el FIB4, les mostré la elastografía, les di una serie de herramientas que son para evaluar la fibrosis y determinar el riesgo de ese paciente. Ahora, sin duda, ¿cómo utilizamos esas herramientas? Y bueno, acá viene el algoritmo, que es por ahí lo que ustedes más tienen que saber. No se pierdan por ahí leyendo todo esto. Fíjense que yo se los voy a ir marcando lo más importante. Yo parto de acá, donde les muestro la flecha esta que puse grande. Tengo una ecografía abdominal con un paciente que tiene esteatosis, ¿sí? Es decir, llega a mi consultorio, la mayoría de esto viene porque un paciente se hizo por otra causa en ecografía y nos dice que tiene hígado graso. Lo primero que hago es calcularle el FIB4. Fíjense que acá utilizo el FIB4 con estos parámetros que necesitaban. Y si el FIB4 me da menor a 1.3, este paciente es de bajo riesgo, un paciente con hígado graso, pero de bajo riesgo. Este paciente trabajo en el estilo de vida y en todas las recomendaciones que ustedes conocen. No lo derivo y sé que es un paciente que me puedo quedar tranquilo, modificar el estilo de vida, pero es un paciente de bajo riesgo. Ahora, si el FIB4 me da mayor a 1.3, este paciente debería hacerse una elastografía. Es decir, mientras más métodos no invasivos tengo, más probabilidad de que acierte el grado de fibrosis del paciente sin biopsiarlo. Entonces, si tiene más de 1. Menos de 1.3 me quedo tranquilo, más de 1.3 le hago la elastografía hepática, le hago el fibroscan. Si le logro hacer el fibroscan al paciente, menos de 8 kilopascales, digo bajo riesgo, y es como cuando el FIB4 le da abajo, digo, bueno, listo, este paciente no lo derivo, probablemente no tiene fibrosis. Si bien el FIB4 le había dado elevado, la elastografía me dice que no. Ahora, si yo tengo un FIB4 mayor a 1.3 y la elastografía mayor a 8 kilopascales, y yo digo, bueno, probablemente estoy en un paciente con fibrosis hepática y este es el paciente que debería venir a gastroenterología o a los centros que tienen hepatología. Es decir, que hepatología o los centros que no tienen hepatología, pero tienen gastroenterólogos que tienen formación en hígado, deberíamos recibir pacientes que tienen ya un FIB4 mayor a 1.3 o muchas veces algunos médicos ya le hacen la elastografía y nos los mandan con la elastografía si tiene más de 8 kilopascales. Después es un rol nuestro, que no quiero entrar mucho en eso, pero es la indicación de si lo biopsio o no lo biopsio al paciente. Yo se lo resumo fácilmente, la biopsia es el gold standard, tiene muy baja probabilidad de complicaciones, pero no deja de ser un estudio invasivo, por lo cual tratamos de evitarlo. Y generalmente los escenarios donde más lo utilizamos es cuando, por ejemplo, no podemos excluir la fibrosis tras la realización de dos métodos no invasivos. El FIB4 me dio mayor 1.3. La elastografía me queda en una zona gris donde no tiene más de 12 kilopascales, pero no es normal. Y bueno, yo me pregunto, ¿ese paciente tiene o no tiene una fibrosis avanzada del hígado? Y bueno, probablemente lo biopsio, porque si yo confirmo que el paciente tiene una fibrosis avanzada, entramos en otro capítulo que es el screening de patocarcinoma, entramos en el screening de varices esofágica y todo lo que ustedes conocen bien sobre la evaluación de un paciente con fibrosis hepática avanzada. Lo podemos utilizar a la biopsia cuando no nos queda claro la causa. Puede tener un paciente con esteatosis y una alteración muy marcada del hepatograma y decir, che, ¿no tendrá otra enfermedad agregada a la esteatosis? Y bueno, lo puedo biopsiar. O nosotros, por ejemplo, en el hospital italiano, y hay muchos otros lugares, otros centros, no sé ustedes, pero hay muchas provincias también que tienen algunos protocolos de investigación, donde tenemos algunos trial con drogas antifibróticas, y bueno, el paciente por ahí se charla con el paciente, y si quiere entrar a un protocolo, podemos biopsiarlo, y si tiene fibrosis,
que reciba el tratamiento. Lo más importante, obviamente, es prevenir, detectar tempranamente los pacientes. Hoy no hay ningún programa de screening que diga que tengamos que a todos los pacientes con hígado graso hacerles una ecografía. Eso no se hace en la población, perdón, en la población general. No, o sea, es decir, no podemos salir a hacerle ecografía a todos los pacientes o a toda la gente que pasa por el hospital, porque no hay ningún estudio de costo-efectividad, sobre todo por eso. Ahora sí sabemos que hay determinados grupos donde tenemos que hacer screening porque son pacientes con alta probabilidad de tener esteatosis, con alta probabilidad de que esa esteatosis evolucione a la fibrosis, que son principalmente los pacientes con síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 2. Es decir, si tengo un paciente con estas características, debería hacerle el screening con ecografía, no con transaminasas, con ecografía. ¿Por qué? Por esto que les decía, porque son pacientes de alto riesgo de progresión a la fibrosis. Esto, por ejemplo, la guía americana dice, sí, todo muy lindo esto, pero la verdad que si yo tengo un paciente con diabetes, tengo un paciente con obesidad, por más que no tenga la ecografía hoy, cuando lo veo en la consulta a mano, le podría calcular el FIB4 por la alta probabilidad de que ese paciente ya tenga esteatosis por su condición de obesidad, de síndrome metabólico, de diabetes. Es decir, yo ante este grupo de pacientes ya puedo de alguna forma asumir que lo más seguro es que ya tenga hígado graso. Bueno, nunca nos tenemos que olvidar que hay más allá del hígado. La verdad que eh, la esteatosis y la esteatohepatitis genera una tormenta no sé si es la palabra, pero genera una liberación de citoquinas proinflamatorias que generan un impacto sistémico. Es decir, los pacientes, fíjense, con hígado graso tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares, tienen más riesgo de cáncer, más riesgo de diabetes, y podríamos seguir acá, van a haber un montón de enfermedades digestivas que ustedes conocen, asociados a esto, en la enfermedad celíaca, las enfermedades inflamatorias intestinales, muchas cosas que ustedes ven en el día a día, se estudia y cada vez más una asociación con el hígado graso y que son factores de riesgo independientes, porque muchas veces me dicen, bueno, es obvio que los pacientes que tienen hígado graso van a tener más riesgo cardiovascular porque tienen obesidad, diabetes, no, no, son factores de riesgo independientes, sobre todo por estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, ¿esto por qué se los pongo? Porque hay que pensar todas estas posibilidades asociadas sobre todas estas dos. Si ustedes me preguntan cuál es la principal causa de muerte de los pacientes con hígado graso, la primera es la muerte de causa cardiovascular. La segunda causa de muerte de los pacientes con hígado graso es el cáncer, sobre todo las neoplasias digestivas. Y la tercera causa de muerte recién es la cirrosis, el hepatocarcinoma. Es decir, que el hígado, aún en el hígado graso, el hígado es la tercera causa de mortalidad. Entonces, no me tengo que olvidar esto porque sigo un paciente con hígado graso y capaz que se me muere de un infarto, un ACV, antes de que el señor haga cirrosis en probablemente muchos años. Entonces, siempre solicitamos evaluación por un cardiólogo o si sabemos utilizar los SCORE, hay algunos SCORE también que evalúan riesgo cardiovascular. Para empezar a terminar, no quiero hablar mucho de tratamiento para no, obviamente no cansarlos y porque es algo por ahí con drogas muy específicas, las que están en prueba. Pero sí vamos a hablar dos o tres cosas del estilo de vida que son las recomendaciones que ustedes deberían hacerle a su paciente en el consultorio. El principal problema es este, ¿no? Y esto a ustedes les debe parecer, lo deben mirar y les debe parecer familiar, que todos los pacientes van en busca de comprimidos, van en busca de una cirugía, pero son muy pocos los que quieren hacer el cambio del estilo de vida, ¿no? Entonces, el enfoque del tratamiento principalmente es, si el paciente tiene obesidad, inducir la pérdida de peso. Esto obviamente, además del estilo de vida, muchas veces ustedes saben que hay algunos fármacos ahora como los agonistas GLP-1, liraglutida, semaglutida, donde son fármacos que no están aprobados directamente para el hígado graso, sí en estudios, pero no aprobados como tal. Pero si tengo un paciente con obesidad y diabetes, probablemente y le doy un agonista GLP-1, probablemente mejore la esteatosis. La cirugía bariátrica en los pacientes, no solo porque tienen hígado graso, pero los pacientes que tienen indicación de bariátrica, los resultados son muy buenos. Los tratamientos de las comorbilidades, sobre todo de la diabetes y la hipertensión o la dislipemia, tiene que estar bien tratado esto. Y ahora vamos a hablar algo de algunos tratamientos probables del hígado graso. Sin duda, la pérdida de peso es uno de los tratamientos más efectivos. Fíjense acá que fíjense en este cuadro que está acá, que tanto la guía americana, la guía europea, todas las guías, de alguna forma, lo que recomiendan es el descenso de peso, sin duda. Ahora la pregunta es ¿cuánto tiene que ser el descenso de peso de mi paciente? Y más o menos mayor a un 5%. Es decir, si yo tengo una reducción del 5% del peso corporal total,
probablemente ya empiezo a mejorar la esteatopatitis, la balonización, la inflamación. Miren esto acá. Si el paciente pierde más del 3% de su peso corporal total, con esto ya mejora la esteatosis. Si el paciente desciende más del 5% de su peso corporal total, mejora la balonización y la inflamación. O sea, esto es un estudio de Vilar que se hizo con estos, induciendo estos cambios en los pacientes y biopsiándolos. Si bajan más del 7%, pueden resolver el NASH, o sea, pueden resolver la inflamación. Y si el paciente baja más del 10% de su peso corporal total, puede incluso haber regresión de fibrosis. Probablemente si tengo un paciente con cirrosis de F4 no se va a volver F1, pero puede, no sé, puedo tener un paciente con grado 2 de fibrosis que de repente baja el 10% de su peso corporal total y se vuelve un F1 o un F3 que se vuelve F2. ¿Sí? Y esto lo veo mucho en la práctica diaria en pacientes que generan un gran cambio. Ahora, esta es nuestra gran expectativa de lo que pase, pero nuestra realidad es esta que está en la columna de la derecha. Al año, solo el 10% de los pacientes logra mantener esto. Es decir, sabemos que si hacemos esto, mejoramos un montón. Ahora, solo el 10% de los pacientes al año logra mantener esto, el resto no llega al objetivo o vuelve a subir de peso. Entonces, ahí están las dificultades nuestras en la adherencia y en los cambios en el estilo de vida. Y recuerden, yo estoy hablando mucho del peso, pero cuando hablamos con los nutricionistas, siempre hablamos de lo mismo, no solo el descenso de peso, principalmente es la calidad de la alimentación y no fijar un único objetivo en el peso. La actividad física se los voy a resumir para no hacerlo tan engorroso. La idea es un volumen de al menos 200 minutos por semana, porque el paciente me dice, bueno, doctor, tengo que hacer actividad física, pero ¿cuánto? Bueno, la recomendación es decirle que haga al menos 200 minutos por semana. Recuérdense siempre que estos pacientes por el riesgo cardiovascular tienen que tener una evaluación cardiológica. Hacer una actividad aeróbica asociada a una actividad de resistencia, principalmente una actividad aeróbica pero también asociado a una actividad de resistencia. Y esto que lo pongo acá es algo que es un discurso que yo lo utilizo mucho con los pacientes, que es decirle, independientemente que no bajaste de peso, no te frustres, no te vas a frustrar porque solamente no bajaste de peso, porque el solo hacer una actividad física puede generar un descenso de al menos el 33% de grasa en el hígado. Es decir, que el paciente, aunque no baje de peso haciendo la actividad física, esto tiene un impacto significativo en la cantidad de grasa en el hígado, entonces hay que alentarlos a los pacientes que no todo es el descenso de peso y lo nutricional, sino que tiene que ir acompañado de una actividad física. Bueno, esto ya algo nombré, por cuestión de tiempo lo voy a pasar. Fíjense esto, porque ustedes lo deben ver en pacientes que mandan para cirugía bariátrica. Nosotros por tener hígado graso no mandamos a un paciente a hacer una cirugía bariátrica, pero fíjense que los pacientes que se hacen una cirugía bariátrica, hasta el 66%, hay series de hasta más del 90%, hay otras series resuelven la esteatosis. Estos son en estudios de biopsias el 50% de la inflamación y hay un 40% de los pacientes que incluso después de la cirugía bariátrica mejora la fibrosis del hígado. Es decir, que cuando el paciente se somete a una cirugía bariátrica, los resultados desde lo hepático son muy buenos. Algo que no les tiene que pasar y que yo lo veo mucho lamentablemente, es que a veces me vienen pacientes que me dicen, fui a una cirugía bariátrica y cuando me abrió el cirujano me dijo que tenía cirrosis en el hígado. Es decir, el paciente llega al quirófano, se le va a hacer la cirugía y le ven el hígado macroscópicamente cirrótico. Eso es un problema y eso es un error nuestro, de todos los médicos que hacemos atención gastroenterológica, hepatológica o clínica de los pacientes. No puede entrar ningún paciente a hacerse una cirugía bariátrica sin haber calculado el FIB4 y sin predecir el riesgo de fibrosis. La mayoría de los hospitales hoy lo que estamos tratando de hacer es todos los pacientes que van a cirugía bariátrica, automáticamente se les calcula el FIB4. Si da bajo, decimos nos quedamos tranquilos. Si el FIB4 me da mayor a 1.3 de alto riesgo, y bueno, a ese paciente le pongo a la lupa, me fijo si le hago el FibroScan o si no tengo el FibroScan, trato de determinar si tiene algún signo de fibrosis hepática, porque no puedo porque hay que tener cuidado con los pacientes que llegamos a bariátrica con fibrosis hepática. La cirugía bariátrica no es una contraindicación en los pacientes con cirrosis Chaila, pero sí es una contraindicación la cirugía bariátrica salvo en algunos centros del mundo, por ahí más avanzados, en pacientes con hipertensión portal. Es decir, yo tengo un paciente con cirrosis y hipertensión portal y no debería buscar otras estrategias y no someterlo a una cirugía bariátrica. Bueno, esto no voy a entrar, pero fíjense, hay un montón de fármacos en estudio. Nosotros, por ejemplo, en el hospital ahora hay 4 de estos fármacos que los estamos utilizando a modo en protocolos de investigación. Obviamente que no son del hospital, sino que la mayoría son
de centros de Estados Unidos y somos sede de los que estamos participando en el estudio, pero donde principalmente lo que buscan estos fármacos es mejorar la fibrosis hepática. Es decir, sin duda el cambio del estilo de vida y todo el paciente lo tiene que hacer, sino es una ayuda más al paciente con drogas antifibróticas. Y para terminar, les voy a mostrar esto, que es el resmetirón. Es la primera droga, es el primer tratamiento farmacológico que se aprobó para el hígado graso. Esto, como ven acá, el único que lo aprobó por ahora es la FDA, que el marzo de este año lo aprobó. Y bueno, es todo un cambio para nosotros porque es la primera droga que vemos que se aprueba como tratamiento farmacológico, porque mostró, ahora vuelvo a qué es lo que hace, pero mostró, después se los puedo pasar, lo pueden buscar, es un New England, es el estudio maestro de donde nace la confirmación de esta droga, que mostró, como ustedes ven acá, que la droga mejoraba, comparado con el placebo, mejoraba la resolución del NASH y mejoraba la fibrosis. Es decir, los pacientes comparados con el placebo resolvían el NASH, y incluso hasta un 25% de los pacientes mejoraba también la fibrosis. Es un comprimido oral, no está disponible en Argentina, no sabemos cuánto va a estar disponible y lo veo muy lejano. Para que ustedes se den una idea, hoy en Estados Unidos vale $2.900 mensual, lo cual se imaginarán lo lejos que estamos de esto. Y lo que hace esta droga o el mecanismo de acción es un agonista de los receptores beta tiroides del hígado, ¿sí? Hay receptores beta de la tiroides a nivel hepático, y estimulando estos receptores tipo beta, se ha visto que esto genera un cambio en los triglicéridos intrahepáticos, disminuye la cantidad de los triglicéridos intrahepáticos y la inflamación, ¿sí? Es decir, hay algo que se llama en la jerga, o le decimos nosotros, hipotiroidismo hepático. Entonces, como que mejora ese hipotiroidismo intrahepático. Eh, Después, este es el estudio para recomendarles, que es el estudio inicial donde nace este fármaco, y por eso lo aprueba la FDA, simplemente para que después quien le despierte curiosidad lo puede leer. Es mágico y no, no es mágico. Pero bueno, es una ayuda más, y abre la puerta a que otros fármacos puedan venir y sean más accesibles para nosotros y podamos tratar a los pacientes con hígado graso. Sin duda, nada va a reemplazar a los cambios en el estilo de vida, ¿no? Bueno, como conclusiones, no quise ponerle mensajes finales para no aburrirles, pero la conclusión es esta, o soy un convencido de esto, ¿no? Y esta es la unidad de hígado graso que yo coordino en el hospital, donde tenemos especialistas de todo este evento. Entonces el mensaje final es que el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Es decir, fíjense, desde diabetología, nutrición. Bueno, nosotros en el hospital está así porque tenemos dos servicios: nutrición, que son los médicos especialistas en nutrición y los licenciados en nutrición; cardiología, clínica médica, trabajamos mucho con gastroenterología, y después de pediatría. Si ustedes ven los números que hay de hígado graso en pediatría, se alarmarían un montón, y cada vez lo están viendo más los pediatras de nuestro equipo. Entonces, la idea de esto, o el mensaje final, es: trabajen de forma multidisciplinaria, deriven a cardiología, deriven a diabetología, ¿sí? El paciente con hígado graso no es solo el hígado, ya vieron el cuadro que les mostré, que está asociado a un montón de factores de riesgo. Bueno, eso es todo, quedo dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, Daniel. Muy clara la clase, y la verdad práctica. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar Perdón que fui rotando. rápido, me parece que es un tema muy Un amplio. montón. Bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Pueden tener hígado Dale. graso los pacientes delgados? O Bien, sea, con bueno, un a ver, se me índice cortó un poquito. hormonal Los dentro de lo pacientes, normal. se me cortó un poquito. Los pacientes delgados, me dijiste, Eugen. Sí, Bien, bueno, sí, es una muy buena pregunta, porque la verdad que se ve mucho, más o menos, el 7 al 10% de los pacientes que tienen hígado graso son delgados. Esto es una subpoblación de pacientes que se llaman pacientes lean. Lean esteatosis es un grupo de pacientes que tiene hígado graso, que tiene un BMI menor a 25, ¿no? Estos pacientes que son de peso normal, lo que se sabe es que tienen causas que
que son distintas en líneas generales al paciente metabólico que estaba mostrando recién, porque la mayoría de esos pacientes, ya la definición lo dice, no tienen sobrepeso, no tienen obesidad. Entonces las causas principalmente tienen que ver con el estilo de la alimentación. Esto se ha visto mucho, por ejemplo, con los pacientes que tienen dietas altas en fructosa o con pacientes que tienen dietas ricas en ultraprocesados. Entonces, la mala alimentación, el sedentarismo, el polimorfismo genético, sobre todo el PNPLA3, esto está asociado al hígado graso en pacientes delgados, la microbiota, hay determinadas bacterias como bacteroides, ruminococcus, y hay un grupo enorme de bacterias estudiadas que, que, que están en la microbiota asociadas en sus cambios de la microbiota asociadas al hígado graso. Y después, por ejemplo, tengo que indagar los fármacos. No sé, por ejemplo, puedo tener un paciente delgado que toma corticoides, puedo tener un paciente delgado, una paciente delgada que por cáncer de mama está con tamoxifeno, que también es súper esteatogénica, un paciente reumatológico que toma metotrexato, que es esteatogénico, valproico, y así podemos, el HIV, los antirretrovirales. Entonces también otra causa son los fármacos, es decir, hay muchas causas, pero o el consumo de alcohol. Entonces tengo que pensar en las causas secundarias, pero bueno, es bastante común de ver y ahí tenemos un problema porque el objetivo no tanto está en el descenso de peso, aunque se recomienda y aún en rango normal un descenso de peso, sino que es tratar de modificar el factor que lo está llevando al hígado graso. Muy bien. Gracias. En el auditorio tenemos una pregunta. Todo lo que se habló de vitamina E, biotizonas y tratar hipertriglicerides que no están arriba de 300, ¿serviría de algo en el Bien, bueno, caso? buenísimo. Agradezco la pregunta porque a veces por tiempos no llego a poner todo, pero la pregunta concreta está buena porque es, ¿qué pasa sobre todo con la vitamina E, la pioglitazona? Sabemos que no hay ningún tratamiento farmacológico aprobado directamente para el hígado graso, salvo esto que salió últimamente, pero sí hay otros medicamentos que obviamente se crearon para otras cosas y se han visto que tienen efectos beneficiosos en el hígado graso, como la vitamina E o la pioglitazona, o sea, tiene un efecto off-label. Eh, Estos fármacos, hay un estudio, el más grande para leer, y está bueno por ahí si en algún momento lo quieren repasar, que es el estudio Pivens, comparaba a los pacientes que recibían pioglitazona y vitamina E contra el placebo. Sin duda, los estudios son favorecedores porque muestran que la vitamina E y la pioglitazona son medicamentos que mejoran la cantidad de esteatosis, mejoran la inflamación, lo que no logran es reducir la fibrosis. Y hoy el principal endpoint de de todos los trials que hay para hígado graso son que para probar una droga lo que se requiere es que la droga muestre, además de la mejoría de la esteatosis, muestre la mejoría de la fibrosis. Y eso es lo que no lograron sobre todo estas drogas. Entonces, pero tampoco tienen efectos negativos, tienen efectos positivos. El problema que tienen estas dos drogas son, primero, que tengo que biopsiar al paciente porque la indicación para dar estas drogas es que el paciente tenga fibrosis en el hígado y nosotros no biopsiamos a todos los pacientes, ese sería el primer problema. No se pueden dar en fase de cirrosis porque no hay estudios que demuestren seguridad en estos pacientes. Y segundo, porque no se sabe cuánto. Uno dice, bueno, le pongo vitamina E. ¿Cuánto? Está bien, eso se sabe, hasta 800 unidades. ¿Hasta cuándo? Y no sé, porque no hay un tiempo, 1 o 2 meses de por vida lo voy a dejar con vitamina E y entonces ahí aparece la pregunta, ¿es segura la vitamina E de por vida? No, hay un montón de estudios de efectos negativos. Entonces, hoy, si ustedes me preguntan, las guías concluyen en que son fármacos que podrían ser de utilidad y queda criterio médico. Si me preguntan a mí hoy qué es lo que pasa en nuestro país, me animo a decirles que en el mundo el 99,9 de los hepatólogos no damos vitamina E a un paciente. Consideramos que no y trabajamos más en otras cosas. Y la pioglitazona es una buena droga, pero no le podemos dar a cualquier paciente. Pero si tengo un paciente con diabetes y el diabetólogo me dice, mira, es un buen candidato por su diabetes a tratar, por ejemplo, con pioglitazona, y sí, le digo, sí, dale adelante, porque es una droga que además de tratarle la diabetes, le vamos a tratar el hígado graso. Pero no le pongo al paciente la pioglitazona solo por tener hígado graso. Buenos días, una consulta. Quería saber si es que los estudios que se hacen con estas nuevas drogas que hacen regresión de fibrosis, en comparación de un paciente con un hígado
no alcohólico y otro alcohólico, ¿hay alguna diferencia? Obviamente el paciente haya dejado el hábito y busque hacer una reversión de su fibrosis. O sea, con estos tratamientos farmacológicos, Así es. no hay prácticamente con alcohol, ¿eh? No hay, de hecho, la mayoría de estos estudios, o sea, la mayoría de estos estudios, el paciente queda descalificado de consumo de alcohol. Se le hace el test de audit, que es el que ustedes deben haber escuchado alguna vez o lo deben hacer, que es para la detección de alcohol o los trastornos de dependencia del alcohol. Y la mayoría de estos pacientes, cuando da que el paciente tiene un consumo de alcohol, sobre todo más o menos cuando consumen más de 20-30 gramos día, el paciente queda totalmente descalificado. Y la verdad es que no sé si, no entendí bien si era la pregunta, pero creo que sí. Pero no hay trabajos, por ejemplo, mostrando en los pacientes que toman alcohol con este tipo de fármacos. No, al contrario, están todos en no alcohol. El alcohol es un campo, y esto lo tiro para ustedes que también debe ser lo mismo que pasa acá en Buenos Aires o en el interior del país, que hay mucho consumo de alcohol. Hay mucho por investigar, la industria no investiga mucho por cuestiones obvias. Creo yo, lamentablemente el alcohol no es un campo que le interese mucho a la gente, me cuesta decirlo, pero es así. Y hay mucho para hacer, sobre todo por el consumo de alcohol que tenemos nosotros, y trabajar en eso, pero hoy activamente no, como hay otras drogas, por ahí otros trial para el tratamiento de la dependencia del alcohol, pero no tanto como para la fibrosis por alcohol. Bueno, no hay más preguntas por ahora en el auditorio, pero sí dejaron muchas felicitaciones por el chat. Ahí dejaron, a ver. Se lo puede leer. Te dejaron un mensajito, Adrián, como Bueno, excelente exposición, sobre todo teniendo en cuenta que la obesidad, bueno, escribe el doctor Julio César Lotero, que es gastroenterólogo acá en Salta. Habla que la obesidad es el factor determinante más potente como factor de riesgo dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo. Así que bueno, es una patología que requiere de un tratamiento multidisciplinario. Así que muy bueno. bien, bueno, y lo último que puso, que no es no menor, ahí puso Julio, que agregaría Sí. psicología y educación física. Es real eso, ¿eh? Nosotros estamos tratando ya hace tiempo de agregar en la unidad de hígado graso alguien que haga psicología y educación física. Y así que bueno, es la idea. Todos los grupos de hígado graso hoy la tendencia están agregando expertos en educación física y psicología, porque bueno, obviamente que esto viene del trastorno de la psicología, de muchos trastornos de la alimentación y todo, que se trabajan, así que excelente aporte, y es así, hoy es lo que se está haciendo. Bueno, buenísimo, Adrián. Bueno, bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias por la invitación. Ahí quedó mi mail, Erika, Euge, así que si le quieren pasar al resto del equipo, si tienen alguna consulta, alguna duda, o si desde acá podemos aportar algo con algún caso que ustedes consideren que tengan complejo, nada, bienvenido sea, estamos para eso. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que Hasta tengan buen luego. día.